Para hacer esta prueba, para hacer esta instalación vamos a utilizar VirtualBox, que es un hypervisor en el cual podemos manejar varias máquinas virtuales. Ahí podemos manejar máquinas virtuales. Entonces para eso vamos a crear una nueva máquina virtual. Le vamos a llamar CentOS ARS. Definimos que es Linux y aquí no nos aparece sino Red Hat. Definimos un tamaño de memoria. Entonces, dependiendo de la memoria que ustedes tengan, pues entonces definen ahí pues cuánto le van a dar. Yo le voy a dar en este caso 3 GB para que se me comporte más o menos bien. La máquina tiene 10 GB de RAM. Entonces 3 GB las puedo tener fácilmente. ¿Ah? Esta máquina tiene 10 GB de RAM. Tiene una de 8 y... ¿Ah? Podemos utilizar un disco virtual existente o crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo para que ustedes vean cómo se crea el disco virtual. Entonces creamos cualquiera de estos. Acá aparece un VirtualBox, dice imagen. Sí. Y dentro del VirtualBox, pues entonces le decimos que sea reservado dinámicamente. ¿Qué significa eso? Que así yo le diga que sea de 100 GB o de 50 GB, entonces él va a usar el espacio, va a ocupar el espacio a medida que lo vaya usando. O sea, no va a coger de una a las 10 GB que yo le diga del disco o las 20 GB del disco, sino que a la medida que vaya usando el disco, entonces lo va utilizando. Entonces eso nos conviene. Entonces por eso le decimos reservado dinámicamente. Le vamos a decir que es de 20 GB el disco, porque el disco sí es más bien pequeño. Y entonces le damos crear. Ahí ya creamos nuestro sistema y lo creamos con un solo disco. Pero necesitamos que bootee, ¿cierto? Que inicie a partir del CD o una imagen que nosotros tengamos. Cuando nosotros vamos a trabajar con máquinas reales bare metal, entonces en ese instante nosotros podemos trabajar con CDs o con USBs, que es desde donde vamos a bootear, donde vamos a iniciar para arrancar la instalación. Entonces para acá entonces tenemos que decirle en la configuración que va a tener otro almacenamiento. Entonces en el almacenamiento, aquí donde dice controlador IDE, le añadimos un disco. Ahí en mi carpeta yo tengo CentOS, entonces pues ahí. Y ahí va a iniciar con este. ¿Qué otras cosas tiene esto? Pues tiene pues donde va a guardar snapshots, una descripción de esta parte. Tiene por acá la memoria que ya le dimos, cuáles son la forma del procesador, cuál es el chipset del procesador. Estas cosas que puedo mandarle un procesador, puedo mandarle dos, puedo mandarle, en este caso hay 8 CPUs, entonces ahí puedo mandar las 8 CPUs. Si quiere mandemos dos para que de pronto nos mejore pues el performance ahí. Y aceleración en esa parte. En la pantalla pues él tiene memoria de video y podemos también aumentarla o disminuirla. En el caso de nosotros no es tan interesante la memoria de video ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar casi todo en terminales. Entonces no vamos a tener necesidad de hacer rendering de menús ni nada por el estilo. Pero entonces de todas maneras subámoslo un poquito pues para que no quede tan bajo.
Almacenamiento, pues ya fue el que vimos ahorita. Audio no nos interesa tanto. La red, vienen varias opciones. Tienen varias opciones en la red. ¿Qué es NAT? ¿Qué es NAT? Network Address Translation. Eso es lo que... Esa es cuando supuestamente yo me iba a conectar de un lado a otro. Era una forma de conectarme con esas redes cuando teníamos redes privadas y redes públicas. Network Address Translation. Entonces en este caso NAT es, digamos, la forma más sencilla de trabajar de esta configuración, debido a que pues él crea una subred para las máquinas virtuales. Entonces se crea la subred, y para conectarse a internet pues hace Network Address Translation con la IP que tiene la máquina. También se puede utilizar adaptador puente o bridge, y en el bridge pues lo que va a hacer es, digamos, entonces acá entonces ya vienen los otros puertos. Entonces, como les decía, pues estaban las más conocidas, las más usadas, pues es NAT o RedNAT, el adaptador bridge, y otras que pues tiene ahí las que siempre uso yo pues son no NAT o bridge. Cuando bridge necesito es que esté conectado completamente directamente a la red que está ahí disponible. También puedo compartir carpetas para que se comunique la carpeta que está dentro de mi máquina real con la máquina virtual. También se pueden compartir, en este caso no necesitamos esa parte. Y pues otras cosas aquí, esta sí no la he usado, nunca la he mirado. Arrancamos entonces, le damos a iniciar. Le damos a iniciar, y al iniciar entonces él va a ejecutar de una el CD. Él ejecuta el CD y entonces ya comenzamos la instalación. Que si lo quiero probar, pues no, de una vez instale. Va a agrandarlo ahí para que se vea. Eso es parte de la instalación. Dice qué tipo de lenguaje quiere usar durante el proceso de instalación, pues entonces siempre utilizamos el inglés, ¿cierto? Pero
utilizar allí el mouse de la máquina virtual o el mouse del real, utilizan el botón de control de la mano derecha para salirse. De la mano derecha. El botón control de acá, entonces miren que cambia a utilizar el que está interno o el de acá. Pues acá simplemente configuramos las cosas que vamos a configurar: la hora, América, Bogotá. Aunque el GMT de pronto de Nueva York, el GMT de Nueva York sea el mismo que el de Colombia, hay un inconveniente ahí con las horas de verano. Entonces de pronto se le cambian ahí, porque ellos cambian de pronto en horas de verano o algo así, creo que es. El keyboard, pues el teclado sí lo dejamos mejor en español porque pues tengo teclado en español. Entonces buscamos utilizamos este teclado acá, Latinoamérica. Y acá para poder de pronto revisar el teclado, pues me permite revisarlo. Revisar el teclado. Entonces listo, ahí está toda esta parte de acá arriba. Instalación source, él ya sabe que es medio local y él ahí tiene configurado pues que él va a sacar eso del cerecero, que es el CD, y está la imagen que tiene ahí etiquetado el CD. Software Selection. En Software Selection pues entonces hay varias, ¿cierto? Dependiendo de la máquina, el tipo de máquina que vamos a utilizar. Entonces de esa manera pues entonces yo puedo seleccionar el software. Entonces hay varios. Minimalista pues obviamente es las funcionalidades básicas, simplemente para que ejecute y yo poder comenzar a instalar los paquetes que quiero. La idea no es hacer pues una instalación completa, porque pues entre más paquetes, más pesado, más disco voy a ocupar. Entonces la idea es utilizar de pronto o minimalista, o de pronto si yo deseo pues uno de computación, uno de procesamiento, o uno para un servidor de infraestructura, o un servidor de impresoras y de archivos, o un servidor web básico, un host para virtualizar otras máquinas, un servidor con interfaz gráfica, será lo más, pues un servidor con interfaz gráfica no debería colocar, ni tampoco obviamente ni con desktop, Genome, ni con KDE. Estos son manejadores de ventanas. Genome y KDE son manejadores de ventanas. No hay solamente como en Windows que solamente hay un manejador de ventanas, no, aquí hay varios tipos de manejadores de ventanas, y uno escoge ya sea por el que quiera, porque es más bonito, más chévere manejar, o porque de pronto hay unos que son más óptimos en el uso que otros. Entonces por aquí podemos escoger, digamos, escogamos infraestructura server, y sobre ese pues no vamos a escoger DNS para después instalarlo, y tampoco vamos a escoger otros servicios para poder instalarlos, pero en últimas yo quisiera meterlos, entonces los ingreso. Ahí también está el MariaDB, miren, por defecto ya viene en el CD de CentOS, ya viene el MariaDB, el Postgres y otros ahí de resiliencia. Entonces no vamos a meter ninguno, para que de pronto en una instalación mínima o una instalación de infraestructura veamos qué paquetes y cómo los vamos a instalar después.
¿Listo? Le decimos que esta parte ya está. Y sigue, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a instalar? ¿En qué parte? Él ahí me muestra entonces el disco de VirtualBox ya configurado, ¿cierto? Aquí me está mostrando el disco de VirtualBox configurado, pero entonces ahorita tengo que particionarlo. Hay varias formas de particionar el disco. Ahí dice una parte que es configurar automáticamente las particiones, ¿cierto? Uno lo deja configurar automáticamente y él de pronto le crea 2 particiones o 3 particiones. Crea 3 particiones, mejor dicho. Crea una que es el slash donde va a estar todo, montado en Linux. Crea una que es boot, donde va a estar la imagen para iniciar el sistema operativo, y crea una partición swap. La partición swap es la partición de memoria virtual, la memoria virtual que vamos a tener ahí, o sea, la memoria que está en disco. ¿Listo? Pero entonces como la idea es aprender, entonces la idea es, yo quiero configurar mi partición automática, no voy a configurar automáticamente, sino que la quiero configurar. ¿Listo? Entonces le decimos, voy a configurar mi partición y le damos OK. Aquí dice, bueno, entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Créelas automáticamente o cree puntos con LVM? LVM es se llama Logical Volume Management. Es una administración lógica de volúmenes. Entonces lo que él hace es, permite que yo a partir de varios discos pueda crear arreglos o pueda crear espacios de almacenamiento lógicos, que después me permita aumentar ese espacio y aumentar en esa parte mi capacidad. Entonces, pero en este caso yo la quiero particiones estándar. ¿Por qué? Porque me parece que son más rápidas y son más óptimas que utilizar el LVM. Yo le puedo decir crearlas automáticamente, y entonces él me crea ahí las particiones que yo les decía anteriormente, que las crea automáticamente. Él crea boot con 1024 o sea, 1 giga de espacio. Es mucho, es bastante, pero pues digamos que en la mayoría de los casos yo tendría el suficiente disco para tener una partición boot de 1 giga. Tendría casi siempre los discos. Ahorita el más pequeño que vendrá de 64 gigas, que son los SSD. Entonces 1 giga para boot pues no es mucho espacio. Pues dejémoslo así. No, mentiras, bajémoslo un poquito porque nosotros necesitamos un poquito más de espacio. Entonces 512. La siguiente partición entonces dice que es slash, o sea, él va a crear 3 particiones. La siguiente partición es slash, y esa slash va a tener 17 gigas, pero entonces yo quiero no solamente dejar slash, sino que quiero crear otras particiones. En muchas partes donde el sistema no es controlado totalmente por el administrador y donde pueden haber otros errores y pueden haber otros problemas ahí, entonces uno digamos de alguna manera reserva espacio o deja espacio para particiones personalizadas, para que si hay errores o problemas en esas particiones, pues entonces no vayan a afectar todo el sistema. Ejemplo, en la partición var, casi siempre en la partición var de pronto para MySQL y para Postgres es donde va a estar alojada la base de datos. Si esa base de datos crece muy rápidamente y yo no lo tengo en otro sistema, pues esa base de datos va a bloquear el sistema completo, va a bloquear completamente el sistema. Eso es lo que va a pasar. Si yo la tuviera aparte, pues simplemente se bloquea esa partición, se bloquea la aplicación y yo puedo restablecer rápidamente el sistema, agrandando el espacio, eliminando los registros que están errados,
Entonces de esa manera puedo hacerlo. Entonces podemos particionar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces particiones como bar serían aparte por dos cosas. Como vimos en la clase pasada, en bar van a estar tanto las bases de datos como los reportes de error. Entonces, y también las colas de correo, las colas de impresión. Entonces dejamos eso aparte para que no cause problemas. De pronto alguien por ahí puede meter OPT aparte, crear una partición para OPT y puede crear otra partición para el home. En el home es donde van a estar los directorios de los usuarios. Entonces a los directorios de los usuarios también pueden crecer demasiado y afectar todo el funcionamiento del servidor. ¿Me voy a preguntar algo? Entonces creamos varias particiones. Entonces slash la dejamos con 10 gigas, ¿cierto? Y creamos otras particiones. Por ejemplo, podemos crear bar de 4 gigas o de 2 gigas. Vamos a ver. Y creamos de el home. De 6 gigas. Y verá que él por defecto yo le puse al home que eran de 6 gigas, pero él por defecto, como eso pasa, ¿cierto? La capacidad que yo tengo, él crea entonces las particiones ya con el tamaño total del disco. No vamos a crear más particiones debido a que pues no tenemos tanto espacio como para particionar. Él dice aquí, vea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a eliminar el formato que tiene CDA y voy a crear las particiones y a formatearlas. Y las voy a formatear con, bueno, espérate un momento, con un sistema de archivos que se llama XPS. XPS es un sistema de archivos que ya está siendo más usado ahorita, nos permite más, está siendo usado bastante en Linux, deberíamos de revisar esa parte, por su performance en particiones grandes, en discos grandes. El file system de acá pues hay varios. Estaba extendido 4, extendido 3, extendido 2, que son versiones viejas de formato, y extendido 4 que estaban usando ahorita, y XPS. Y BFAT, que es la partición para dispositivos Windows, que es la que utilizaban también en Windows. Ahorita sí damos aquí hecho y ahorita sí aceptamos los cambios. Otra parte entonces es la red. Entonces en la red dice que está Ethernet, pues lo quiero prender, voy a prenderlo. Él se conecta automáticamente por DHCP y ya obtiene una dirección IP. Si de pronto yo quisiera tenerlo no por DHCP sino por otro, entonces tengo que configurar de pronto aquí en esta parte para que ya quede configurado. Aquí en la parte de Ethernet simplemente coloco cuál es el dispositivo y cómo se va a comportar él. Y en IP versión 4 pues voy a colocar aquí las IPs, cuáles IPs quiero manejar. Solo para eso necesitaría pues colocarlo manual
y comenzar a adicionar las IPs con la dirección, la máscara de red y cuál es la puerta de enlace, los DNS y lo demás. Pero como nosotros tenemos aquí, vamos a trabajar con DHCP. Eso nunca lo he cambiado, no lo he utilizado. Supuestamente es una política de seguridad para CentOS. Y listo, ahí entonces arranca la instalación. Mientras él instala, él me permite hacer dos cosas. Una, cambiar el password de root. Entonces ahí le ponemos cualquier password. Bastante débil pues para que acordarme, porque pues estas máquinas virtuales nunca me acuerdo los passwords. Y muchas veces nos recomiendan no conectarnos a la máquina de root, no conectarnos a la máquina con usuario superusuario, con usuario root, sino que tenemos que hacerlo a partir de otro usuario que no tenga privilegios. Entonces ahí creamos otro usuario. Es para evitar que, mejor dicho, para bloquear totalmente, uno puede en las aplicaciones bloquear root para que no accedan desde afuera. Por una parte. Por otra parte, para que cuando te conectes a la máquina, te conectes siempre con un usuario sin privilegios y de pronto no cometas errores. Cuando estás con un usuario con privilegios, puedes cometer errores y de una ejecutarlos. En cambio, si te conectas para un usuario con privilegios, si te conectas a un usuario sin privilegios y cuando quieras hacer tareas administrativas, entonces sí te conectas como usuario con privilegios. No vayas a hacer realmente tareas administrativas. Si solamente son tareas de ir y buscar y revisar, pues entonces podría utilizar sin privilegios. ¿Sí me entiendes esa parte? ¿Sabes? Como si siempre nos conectáramos, por ejemplo, cuando nos conectamos a Windows, siempre nos conectáramos con el administrador. Y entonces cualquier virus, cualquier cosa que nosotros ejecutemos, entonces va a ejecutar y va a dañar el disco de una sola. Cuéntame. Entonces, no puede ejecutar esa conector automáticamente ingresa por el usuario, Linux no inicia automáticamente a menos de que uno lo configure, no inicia automáticamente en una máquina, con un usuario. Para poder ya conectarse o iniciar Linux, tienes que ya conectarte con usuario y contraseña. Eso a menos de que uno lo coloque. Dice acá abajo el password es demasiado débil, el password es más corto que 7 caracteres y tú debes presionar 2 veces done para confirmarlo. Entonces listo, presionemos 2. Y mire que ya digamos en gran parte se ha instalado. Pausemos aquí un ratico la grabación, pues para que no tener eso. Listo, ya después de terminar la instalación, entonces lo que él hace es pedirme que reinicie la máquina. La reiniciamos mientras estábamos dando el tema de DNS y ahorita lo que pues ya me pide entonces que ingrese. Eso así termina la máquina, ya tenemos una máquina instalada. Entonces para ingresar, pues entonces le damos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y ahí pues entonces ingresamos como usuario root. Con df-h o df simplemente podemos ver las particiones que están montadas.
Las particiones que están montadas, entonces está el slash, que fue la que nosotros creamos ahí con SDA2, el boot, que quedó como SDA1, el home, que quedó como SDA6, y el bar, que quedó como SDA3. Aquí podemos ver de pronto entonces los tipos de archivos que les indicaba la vez pasada, que son archivos especiales, entonces de bloque, entonces comienzan con B, que son los archivos que me dicen, que están indicando pues que hay un disco ahí, en esa parte. Para ver la swap podemos utilizar el comando free, y ahí vemos la swap o la memoria que está configurada ahí. Entonces la memoria que configuramos nosotros fueron 3 GB para memoria RAM y aproximadamente 2 GB para memoria swap. Esa es la memoria que nosotros tenemos ahí. Con fdict -L podemos ya ver las particiones, pero no que están montadas sino en el disco total. Vamos a darle fdict -L y el disco. Y ahí podemos ver entonces las particiones, cada una de las particiones cómo están creadas. Ahí vemos que hay 3 particiones físicas, la 1, 2 y 3. Hay una partición lógica, y en esa partición lógica quedó la swap y quedó la partición 6, que creo que es el home. La partición 6, que es el home. Las particiones que quedaron ahí montadas. De acuerdo a lo que nosotros vimos ahorita, entonces por ejemplo en el resolve, vamos a hacerle un cut. En resolve.com está en nuestro caso el name server. ¿Cuál es el name server que debe utilizar para resolver? Ese lo coge y lo configura por Network Manager, o sea por el administrador de red. Ahí aparece el name server. Vamos a ver si tenemos, no tenemos el named porque no instalamos el servicio del bind, entonces por eso no tenemos el named ahí montado. Para poder instalar el bind, pues utilizamos este comando. Utilizamos uninstall y el "-y" es para que no me pregunte, o sea, él hace una verificación a ver si la quiero montar o no. Entonces yo le digo no me pregunte, simplemente instálelo de una vez. En este instante supuestamente él está configurado a internet y puede conectarse a internet. Ahí ya se conectó a internet. Si lo deseo, de pronto aquí como nada más tenemos una terminal y para no esperar, entonces con Control Shift F2 o F3 yo puedo ir para otro escritorio. Eso también lo puedo hacer sobre una máquina real, no sobre una máquina virtual solamente. Entonces voy para otra máquina y de pronto por ahí sí me puedo loguear otra vez. E ingresar en esta máquina de acá. Con ipconfig puedo mirar, hacer lo mismo que hace el ipconfig, ¿no? Puedo mirar qué dirección IP está configurada ahí. Por ejemplo, en este caso está configurada, esta es la interfaz que tiene NP0DC3 y está configurada aquí con la IP 10.0.2.15.
y con esta máscara de red que está acá. Aquí me dice la información del broadcast y me dice pues si hay cuáles paquetes han sido enviados, cuáles paquetes han sido recibidos. RX son los paquetes recibidos, TX son los paquetes transmitidos y todos por esta interfaz. Y la interfaz LO, que nosotros habíamos determinado que es la interfaz local, que es la 127.0.0.1 que tenemos ahí. Bueno, debido a la conexión de aquí, pues una de las cosas que también por eso no le hice tanta fuerza a esto era que si ustedes utilizan aquí la red de acá para bajar todos los paquetes, pues entonces, y bajarlos todo el tiempo, pues entonces pueden hasta colapsar la red. Imagínate todos bajando lo mismo. Entonces, por eso se demora hasta bastante ahí. Y como es la primera vez que baja, puede descargar bastantes paquetes ahí, en esa parte, para el bien utiliza. ¿Qué otro comando? Para aquí ya tienen ustedes todos los comandos y todo lo que ustedes pueden utilizar para eso. Sería ir a configurar entonces el bind. Les voy a mostrar acá, voy a ver si puedo conectarme a una máquina. Voy a parar el otro para ver si de pronto me deja conectar más fácil. Este es un servidor de nombres, que nosotros manejamos. Y dentro del servidor de nombres, pues entonces, mira que esta parte.